El arroz siempre es importante en la dieta y la cultura de los panameños. Por tanto, siempre estamos tratando de darle seguimiento al tema del arroz que surgió hace algunas semanas. Y para eso tenemos a Gabriel Araúz de la Federación de Arroceros de Panamá. Don Gabriel, ¿cómo está usted? Buenos días. Ya, gracias a Dios, bien, y espero que así estén todos. Me alegro. Mire, actualmente, ¿cómo se mantiene la producción del arroz para suplir el consumo de la población después de las noticias y los conflictos que hubo? ¿Cuál es la situación actualmente de este alimento vital para los panameños? Bueno, mire, para iniciar y poder estar claros, tenemos que hablar primero de cuál es el abastecimiento o cómo se abastece el país de arroz para el consumo nacional. Las dos grandes fuentes de abastecimiento son primero la producción nacional, que es la que generalmente inicia sus cosechas a inicios de agosto y termina lo que es en su gran mayoría el arroz de secano, que termina a finales, ya a mediados de enero, que ya pues culmina lo que son las cosechas, y que esta es la fuente que proporciona aproximadamente el 80% del arroz nacional. Después viene lo que es la siembra de arroz con riego, que representa un 15% aproximadamente de la cosecha nacional. Si bien es cierto, la otra fuente que cuando se hacen los análisis o cuando se establece o ya termina lo que es la producción nacional y en el mes de enero se reúne la cadena agroalimentaria de arroz, entonces se determina mediante evaluaciones tanto de inventario como de avances de siembra y cosecha y se toma en cuenta lo que son los contingentes que entran, que son el OMC y TPC. Ahí entonces viene donde se determina, si no existe el arroz suficiente, entonces se complementa con la importación de arroz bajo un contingente por escasez. En estos momentos ya estamos en el mes de septiembre, ya vamos para casi el segundo mes, finalizando el segundo mes de cosecha, donde ya se han establecido pues que hay, según las cifras del MIDA, unas 14.000 hectáreas o un poco más de arroz ya nacional de esta cosecha. Pero antes del mes de agosto se dio lo que fue la importación de 1.7 millones de quintales que venía a complementar lo que fue la producción nacional más esta importación que arrojaba que existiría arroz hasta el mes, finales del mes de octubre, principio de noviembre. Igualmente, en el mes finalizando julio, se hizo un inventario por parte de Acodeco y el MIDA y se corroboró que aquí existía arroz, tanto del que se había importado como nacional, suficiente para llegar a finales del mes de octubre. Con la cosecha nacional que hay en este momento que se ha dado, que como dije puede estar alrededor de las 14.000 hectáreas, eso representa aproximadamente 1.2 millones, 1.1 millón de quintales de arroz limpio y seco, que eso casi que nos da para más de mes y medio de consumo. O sea, que arroz en el país, yo quiero ser muy claro en esto, arroz en el país hay suficiente. Esas especulaciones de que hay una posible escasez, que no exista arroz, eso es completamente falso. Hay arroz Don Gabriel, suficiente. ¿y entonces por qué el IMA estaba entonces anunciando precisamente esa compra de 60.000 quintales? Sin embargo, sabemos que en estos momentos la misma fue desestimada por el presidente de la República. Sin embargo, tienen los molineros en este caso hasta el día de mañana para presentar o entregar esos 60.000 quintales de arroz Sí. de primera. Bien, esto es la misma figura que se da con y es el arroz de primera tanto en los expendios de los supermercados chinos y todo lo que son los que distribuyen el arroz. Si bien ustedes recuerdan, hace poco decían que no existía el arroz de primera. Es más, se llegó hasta a culpar a los productores de que no poníamos arroz de primera a disposición del consumidor.
hay una realidad. Una vez los productores, y valga la redundancia, cosechamos, le entregamos este arroz en cáscara a los molinos lo almacenan y entonces posteriormente entran en el proceso de pilado y distribución. ¿Qué fue lo que sucedió? El IMA como tal, las reservas de arroz que tenía para las ferias y para todo esto, según lo que se ha comentado y en la reunión de cadena que no se llevó, que se convirtió en una reunión informativa, pudimos contactar que el IMA ya tiene aproximadamente casi mes y medio, 2 meses de estar haciéndole solicitud de entregas nuevas a la industria molinera, situación esta que no se ha podido concretizar. Si bien es cierto, el IMA tiene 3 fuentes de abastecimiento de arroz para poder suplir la feria. La primera es directamente con los productores. Pero ¿qué sucede en este momento con el IMA? El IMA en este momento no tiene infraestructuras de secado, almacenado y pilado para poder comprarle directamente materia prima al productor y poder generar su arroz para las tiendas. Entonces, las otras dos alternativas que le quedan, ¿cuáles son? La industria molinera, ¿verdad?, que es la que le puede proveer de ese producto, y ahí es donde en estos momentos hay una disyuntiva en la cual hasta la fecha la industria no le ha podido poner a disposición el arroz. ¿Cuál es la otra alternativa? Si ninguna de estas dos no llegan a efectuarse o a concretizarse, entonces quedaría la última opción, que es la importación de arroz. Lo que se ha dado en este momento, y cuando se hace el anuncio por parte del IMA para que se da un anuncio de la importación de 60.000 quintales de arroz, se basa en que la industria molinera, que es la que posee los inventarios de arroz en este momento, no podía ofertarle el arroz que necesitaba el IMA. La semana pasada se da la reunión posterior, y en esa reunión estuve yo presente, y pues al final se da el compromiso por parte de la industria molinera para abastecer el arroz que necesita el IMA, o estos 60.000 quintales. Se compromete la industria molinera a ofertar o a poner a disposición de Lima este arroz. Ahora han surgido situaciones de contratos, de situaciones de pagos del gobierno pasado y una serie de situaciones un poco que han complicado la cosa un poco, pero que a su vez, desgraciadamente, tiene ahorita mismo en una situación en la que todavía no está claro si la industria molinera va a poder aportarle ese arroz en la cantidad y el tiempo que necesita el IMA para poder hacerle frente a lo que son los compromisos sociales, como el tema de las ferias. El compromiso es hasta mañana, según la información que tenemos. ¿Usted sabe algo en particular sobre el cumplimiento de los molineros para poder entregar esta cantidad de arroz para cumplir con lo pactado? ¿O cree que no va a suceder? Voy a serle franco. Este es un tema que viene de varios días, varias semanas, hasta quizás más de un mes, esta situación. Francamente, si el tiempo es hasta mañana, los molinos realmente no creo que vayan a poder cumplir con este compromiso. Claro. Sí se ha dicho en la reunión, y hay algo muy claro: el arroz que poseía el IMA en sus inventarios solo alcanzaba hasta el 26 de este mes. ¿Qué quiere decir? Que si no se abastece el arroz, el IMA se quedaría sin arroz para los programas sociales o para las tiendas o para las agroferias, como las quieran llamar. ¿Sería inminente entonces la importación de arroz entonces para abastecer las ferias del IMA? Bueno, ya eso sería una decisión del gobierno, del director del IMA con el presidente.
Si bien es cierto, aquí hay que someter, hay que estar hay que poner esto en una balanza. Hay situaciones. Yo como productor no veo el tema de importación. Para mí es algo que no comparto, siempre y cuando exista el arroz nacional para abastecer. Por años de años nosotros, es más, el quinquenio pasado se importaron 12 millones de quintales de arroz, que se puso todo este arroz a disposición de la industria molinera. Ahora, también está la contraparte, y no puedo ser injusto en esto, así como hemos sido justos en la cadena de aprobar el arroz que se necesita para que no exista un desabastecimiento en el país, y que gracias a Dios muchos años hubieron especulaciones, pero nunca existió un desabastecimiento de arroz en el país. Que no existiera el arroz de primera y que nosotros los productores no tenemos nada que ver con esto. En estos momentos existe arroz suficiente. Si la industria, por la razón que sea, no pone el arroz perentoriamente en el tiempo que necesita el Lima y en las cantidades, pareciera ser que es inminente que el Lima tuviese que importar el arroz, porque entonces nos vamos al tema social, al tema de las filas, al tema de esa sección o ese grupo social que verdaderamente sabemos que necesita este arroz, que es subsidiado por el Lima, porque recordemos que este arroz no se le vende a 25 centavos a Lima, se le vende a un precio mucho mayor, y el Lima subsidia este arroz al consumidor, y para estas personas pues que verdaderamente por su tema económico necesitan este Le producto. voy a preguntar algo y le ruego que brevedad en la respuesta para poder entrar dentro del tiempo que tenemos, porque son dos preguntas que tengo. Primero, es el gobierno el que tampoco está cumpliendo un poco con los pagos que podría o debería hacerle a los molineros para poder pagar los subsidios anteriores anteriores a este gobierno, y que posiblemente sea una deuda que es lo que puede tener un nudo ahí amarrado muy fuerte con relación a este tema de cómo se abastece el mercado y a la vez cómo se repagan estos subsidios para poder hacerle frente al abastecimiento del arroz. ¿Hay ahí una situación que no se resuelve? Bien, yo creo que el quinquenio pasado se caracterizó por ser un gobierno que extendió y dilató a los extremos el tema del pago o honrar compromisos con sus acreedores. Dentro de esos estamos los productores. Si bien es cierto, ustedes saben que todavía nosotros tenemos una deuda con el tema de la compensación del año pasado de más de 40 millones de dólares a los productores. Entiendo, y lo que se dio en la reunión fue que también la industria molinera tiene una cantidad significativa de millones de dólares que todavía no han sido cancelados. Lo que sí es cierto que en la reunión se reveló que ya en Contraloría por parte del IMA ya existía entre 30 y 31 millones de dólares que estaban en la etapa final para desembolso a la industria molinera. ¿Usted Lo que tiene se la llama cantidad exacta que se le debe a los molineros? Como la tiene? no, ¿No? no sé exactamente la ¿Es cantidad, solo superior a los 40 millones que le debe a los productores? ¿O igual? no le podrías decir, porque esa cifra no la manejo. La cifra que manejo es que en Contraloría existían 31 millones, entre 30 y 31 millones para el tema de ya de desembolso final. Pudiese ser mucho más. Lo que sí es cierto que la deuda que dejó el gobierno pasado, tanto a productores y molineros, fue enorme. Y claro que eso tiene una situación que tanto a los productores como a la industria molinera Perfecto, causa grandes problemas económicos, y por para supuesto. fluir y poder desempeñar nuestra actividad como tal. ¿Cómo se ha Lo que, dado Ujú. el tema de la eliminación del subsidio al arroz de primera? Ustedes habían hablado que habían invertido en los insumos y por tanto no era, digamos, adecuado hacer ese corte de esa manera tan dramática. ¿Qué han hablado con el Estado, con el gobierno sobre ese tema? Bueno, nosotros las reuniones que se han hecho con el ministro de Desarrollo Agropecuario, con el director de Lima,
Y hay una realidad, como usted lo dijo, el corte drástico que se hizo sin, pienso yo, sin analizar y medir las consecuencias que puede haber que pueda traer esta situación o que ya está trayendo esta situación. Cuando se da el tema de los precios del arroz y recordemos que el productor, y lo he dicho siempre, recalco, ese subsidio que dicen al productor, eso nunca existió. Nosotros en el 2014 vendíamos el arroz a un promedio de $24 el quintal. Cuando se da la regulación de precios, nos bajan ese precio del arroz a $17. ¿Por qué se da esto? Porque el arroz valía, el de primera valía 50 centavos o más. Cuando se regula a 40 centavos, el supermercado ya no puede vender a 50 y resto de centavos la libra, sino que solo a 40. Entonces le baja el precio de compra al molino. El molino entonces nos baja el precio de compra a nosotros y ahí es donde nosotros no pudimos o no podíamos entonces decirle a la casa comercial al que nos vendió el abono, el fertilizante, perdón, el agroquímico, yo te voy a bajar el precio. Entonces ahí nace que los primeros 7.50 nacen como una compensación al productor para volver a tener ese precio de 14, de 24, en este caso fue 24.50. Posteriormente, para que no le subiera el arroz al consumidor cuando se dieron las alzas de los costos debido a la guerra de Ucrania y el tema de la pandemia y todo esto, igualmente lo que se hizo el gobierno para que no le subiera el arroz de 40 centavos al consumidor, lo que hizo fue que asumió subir la compensación que fue, primero fue 7.50, después fue 9 balboas y después fue 16. Pero hay una realidad, ¿verdad? Nosotros como tal, de una u otra forma, solamente ponemos arroz en cáscara a la industria molinera. Los primeros años existió arroz de primera, ¿verdad? Y este subsidio que llamamos nosotros, verdaderamente fue un subsidio al consumidor que fue que pagaba 50 y resto y quedó pagando 40. Don Gabriel, en este caso, usted manifiesta entonces que los responsables de que no hubiese en los comercios a nivel nacional ese arroz de primera, entonces eran los molinos, los molineros. Bien, como dije anteriormente, nosotros producimos el arroz con altos costos que se han dado y que se mantienen. Si bien es cierto, una vez nosotros cosechamos ese arroz, se le entrega al molino, el molino lo recibe, lo pesa, lo seca, lo almacena, posteriormente lo pila. Y cuando lo pila, quiero hacer un poquito de docencia en esto. Cuando lo pila, no es que sale arroz de una vez de primera o arroz especial, no. El molino coge el arroz y lo clasifica, el grano entero en un depósito y el grano quebrado en otro depósito. Cuando va a ofertar o quiere producir arroz de primera, él crea una mezcla. ¿Cuál es esa mezcla? Un 95% de grano entero y un 5% de grano quebrado, los mezcla y produce el arroz especial. Cuando va a producir el arroz de primera, coge 70% de grano entero y coge 30% de grano quebrado y produce la mezcla del arroz de primera. Ahora, ¿quién es el que determina? ¿Quién es el que posee los inventarios de arroz? ¿Quién es el que crea o arroz especial o arroz de primera? ¿Quién es el que pone a disposición de los supermercados, del IMA, de los chinitos, de todos los expendios que distribuyen el arroz? Es la industria molinera. Y ellos determinan las cantidades que producen de arroz o especial o de primera. Claro que eso va a depender de su conveniencia. Ellos tendrán que explicar el por qué han asumido que los costos, Gabriel. eso pudiera ser, pero la realidad es que en este caso del abastecimiento del arroz de primera a la población en general a través de los supermercados, los expendios y a través del IMA, es responsabilidad directa
de la industria. Ellos serán los que tienen que determinar Don Gabriel, por qué no lo hacen. Don Gabriel, muchas gracias por esta amplia explicación de cómo funciona este proceso de producción y entrega a los comercios a nivel nacional, y también por esta amplia entrevista en torno a pues la expectativa que se mantiene por el día de mañana con esa entrega de 60.000 quintales que deben hacer los molineros a el gobierno nacional para abastecer entonces las ferias del IMA. Muchas gracias a usted por acompañarnos. La 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.